Caroline Pistinier nació el 6 de agosto de 1954 y pasó toda su infancia en los suburbios parisinos. Solo le gustaba la escuela porque se encontraba allí con sus amigos y odiaba leer. De hecho, lo hacía muy mal. Se pasaba todo el tiempo dibujando, con más pasión que talento, aunque tenía claro que era eso a lo que quería dedicar su vida. El único problema era que en los años 60 el arte no podía ser una profesión, era necesario hacer algo serio como mecanografía o contabilidad. Y esto último es a lo que se dedicó durante poco más de un año y luego tuvo hijos. 3 chicas, con las que podía dibujar e inventar historias, cosa que hizo durante bastantes años. Un día decidió que era dibujando e inventando historias como quería ganarse la vida. Tuvo que reunirse con muchos editores para que le dieran textos para ilustrar, hasta que en 1990 una reunión en Ediciones Kaleidoscope le cambió la vida y con ellos pudo publicar su primer álbum ilustrado. Hoy es abuela y ese es su magnífico pretexto para continuar escribiendo. Para conocer más sobre su obra en francés podéis visitar su página web www.carolinepistinier.com.